Número 1. Nació Julio Cortázar. Julio Cortázar nació el 26 de agosto de 1914 y falleció el 12 de febrero de 1984, fue un escritor argentino, renovador del género narrativo, especialmente del cuento breve, tanto en la estructura como en el uso del lenguaje. Se nacionalizó francés, como protesta ante la toma del poder de las diferentes juntas militares en Argentina, fue un autor plenamente integrado en la literatura hispanoamericana. Es considerado uno de los escritores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del cuento, la prosa poética y la narración breve en general, creador de importantes novelas que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en Latinoamérica, rompiendo los moldes clásicos mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal y donde los personajes adquieren una autonomía y una profundidad psicológica pocas veces vista hasta entonces. Entre sus obras destacaron La otra orilla 1945. Bestiario 1951, Final del juego 1956, Las armas secretas, 1959, Los premios 1960, Historias de cronopios y de famas 1962, Todos los fuegos el fuego 1966, Octaedro 1974. Deshoras 1982, Divertimento 1986, Obra póstuma, y Rayuela 1963, es la novela más trascendental del escritor argentino Julio Cortázar. Considerada como una de las novelas más influyentes de la literatura hispanoamericana contemporánea. Número 2. Fiesta patronal del caserío de Rumococha en Iquitos, Loreto, Perú. Rumococha es un caserío ubicado a 5 kilómetros de la ciudad de Iquitos a orillas del lago Rumococha. Tiene como emblemática patrona Santa Rosa de Lima, que es venerada diariamente en la parroquia de su mismo nombre. La fiesta se celebra con actividades diversas como feria artesanal y gastronómica con platos típicos del lugar, competencias deportivas, festivales de danzas lugareñas, etc. Allí también se ubica el lago Rumococha, que tiene forma de arco cerrado en cuyas aguas se puede practicar la pesca deportiva. Es considerado como un lugar turístico, ya que llegan por esos lares visitantes extranjeros. El lago está localizado a 5 kilómetros de Iquitos. Número 3. Nació Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta nació el 26 de agosto de 1910 y falleció en el año 1997, fue una monja católica de etnia albanesa, nacida en Skopje, actual capital de la ex República Yugoslava de Macedonia, y, posteriormente, nacionalizada india. Fue fundadora de la Orden de las Misioneras de la Caridad y Premio Nobel de la Paz. Agnes Gonçalves, su verdadero nombre, ingresó a los 18 años en la Orden de las Hermanas de Nuestra Señora del Loreto, en Irlanda. Estudió en Dublín y en Darjeeling antes de aceptar los votos en 1937. A continuación dirigiría un colegio católico en Calcuta, donde la presencia de enfermos y moribundos en sus calles le llevó a pedir permiso para dejar su puesto en el convento y dedicarse, desde 1948, a cuidar a los enfermos. 2 años después la diócesis de Calcuta aprobó la congregación de la Madre Teresa con el nombre de Misioneras de la Caridad. Más tarde, la orden fue reconocida como una congregación pontificia bajo la jurisdicción de Roma. Sus miembros, además de los 3 votos básicos de pobreza, castidad y obediencia, han de asumir, para ser aceptados en la comunidad religiosa, un 4º voto: la promesa de servir a los pobres, a quienes la Madre Teresa describía como encarnaciones de Jesucristo. En 1952, abrió en Calcuta la Casa de Moribundos Indigentes Nirmal Hriday, Corazón Puro. Con el tiempo, extendió los centros de la orden por los 5 continentes. En reconocimiento a sus esfuerzos le fue concedido el Premio Nobel de la Paz en 1979. En 1990, el Papa Juan Pablo II le instó a que realizara sus tareas con menor rigor, debido a su cada vez más precaria salud. Pese a ello, no abandonó la actividad a la que había consagrado su vida hasta el mismo momento de su muerte, ocurrida el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta. En octubre de 2003 fue beatificada por el Papa Juan Pablo II en una multitudinaria ceremonia celebrada en la Plaza Romana de San Pedro. Número 4. Se realiza la primera ejecución en la silla eléctrica.
El primer ejecutado con la silla eléctrica fue William Kemmler, acusado y hallado culpable de asesinar a su amante con un hacha. El 26 de agosto de 1890 se ejecutó la condena en la prisión de Auburn, Nueva York. Según el relato de los cronistas que presenciaron el hecho, entre la primera y la segunda descarga, durante el minuto que tardó en recargarse el generador, se podía oír gemir al reo, quemado y todavía vivo. En poco tiempo, la silla eléctrica se convirtió en el método de ejecución más extendido en Estados Unidos y continuó siéndolo hasta 1950. El condenado era atado a la silla y se le colocaban dos electrodos, uno en la cabeza y otro en la pierna. La electrocución se aplicaba en dos choques de 2000 voltios con un tiempo intermedio. El primero pretendía dejar al reo inconsciente y romper la resistencia de la piel. El voltaje se reducía en la segunda descarga para evitar que el prisionero se quemase. Aún así, el cuerpo alcanzaba temperaturas que rozaban los sexagésimos, lo que producía graves daños internos. Cuando el proceso finalizaba, un médico debía certificar la muerte. Luego el récord que supusieron las 7 personas electrocutadas en Kentucky en julio de 1929, en la mayor electrocución masiva jamás realizada en Estados Unidos, su uso comenzó a reducirse. La cámara de gas se impuso como método en la década de 1950, y posteriormente apareció la inyección letal. Los políticos buscaban métodos más prácticos y económicos. A pesar de que muchos estados la eliminaron, varios estados mantienen la silla eléctrica únicamente como una opción a escoger por el reo, como Alabama, Florida, Carolina del Sur, Tennessee o Virginia. Número 5. Bloqueo naval contra el bastión patriota en Cartagena, Colombia. Cartagena de Indias es en ese momento uno de los puertos más prósperos del Caribe y un bastión militar casi inexpugnable. Sus pobladores no tardan en sumarse a la revolución independentista. Conscientes que Cartagena es la llave para el dominio de la costa occidental del Caribe, los españoles envían una poderosa flota y un contingente terrestre para sitiar a la ciudad. Sin fuerzas para romper las defensas, apuestan a la inanición de sus habitantes. Cartagena resiste por 102 días y pierde a un tercio de sus pobladores a causa de los ataques, las enfermedades y el hambre. La caída de la ciudad da inicio a un periodo de terror en el que los líderes patriotas son asesinados y muchos pobladores arrojados a los calabozos o expropiados por los realistas. Número 6. Se libró la batalla de Manzikert. La batalla de Manzikert se libró el 26 de agosto de 1071, en donde los turcos bajo el mando del sultán Alparslan derrotaron absolutamente a las tropas bizantinas de Romano IV Diógenes. Este enfrentamiento supuso el comienzo de la caída del Imperio bizantino al abrir las puertas de Anatolia al empuje turco y la repoblación de numerosas zonas de Asia Menor. La victoria resultó para el grupo turco. Tras la muerte de Romano, Alparslan consideró que el trato de paz acordado por ambos tras la batalla de Manzikert había caducado y se sintió libre de continuar atacando al Imperio bizantino. Con lo cual a partir de 1073 los turcos comenzaron a invadir nuevamente el territorio, ya sin oposición. En pocos años habían formado un nuevo sultanato llamado Derun, en pleno centro de la península. Los bizantinos solo pudieron conservar parte de las costas. El Imperio bizantino perdió la mitad de su tierra cultivable y de sus recursos humanos, y la nueva frontera era absolutamente indefendible. Número 7. Festival de Casuas Olischa en la provincia de Canchís, Cusco, Perú. Es un encuentro folclórico de gran colorido, donde participan delegaciones de artistas nativos del ámbito de la provincia de Canchís, la cual se efectúa en la plaza de armas de la población. El acto que antecede es la ceremonia de pago a la tierra. Además, acompaña a este evento la feria gastronómica, con los platos típicos del lugar. Número 8. Fallecimiento del músico Francisco Pérez Anampa. Un día como hoy, 26 de agosto de 1969, falleció el compositor y músico Francisco Pérez Anampa en la ciudad de Ica. Pérez Anampa es un destacado maestro de música, que tiene registrado durante buen tiempo en la ABBA y la polca a la huacachina como de su autoría. Pero, se debe señalar que algunos criollos de antaño sostenían que el autor era Emilio Vizosa. Número 9. Nacimiento del arquitecto Ernesto Aramburu.
El arquitecto Ernesto Aramburu Menchaca nació el 26 de agosto de 1920 en la ciudad de Lima. Fue el encargado de la construcción de la vía expresa de Lima, desde la Plaza Grande hasta la bajada Armendáriz por Paseo de la República. Entre sus proyectos importantes, destacan los puentes Santa Rosa y Ricardo Palma, con los cuales acuñó la frase de que el RIMAC es una herida abierta que divide la ciudad y que hay que coser con puentes. Además se cuentan dentro de sus labores urbanísticas, las ciudades satélites de Ciudad de Dios, Ventanilla, Puente Piedra y Vitarte, proyectos visionarios que hoy son una realidad inmersa dentro de la Lima metropolitana y puntales de la expansión ordenada de la ciudad para destugurizar el centro urbano. También fue responsable del proyecto de la Costa Verde, en el que entregó mayor parte de su carrera, solventando pruebas y estudios que pudieron demostrar su factibilidad, y que hoy en cuanto a su aspecto vial es una realidad. En lo que representa al sector público, fue alcalde de Miraflores en la década de 1970, y también ocupó otros puestos como director de obras, teniente alcalde y concejal en los municipios de Lima Metropolitana, Jesús María y Pueblo Libre. Número 10. Día Nacional del Adulto Mayor. Hablar de un adulto mayor es hacer referencia a un anciano o persona de edad avanzada, que en Perú se le llama a una persona de más de 60 años. En nuestro país, se conmemora el Día del Adulto Mayor cada 26 de agosto, en honor a la festividad de Santa Teresa Jornet Ibras, patrona de la ancianidad que murió en Valencia, España, un 26 de agosto de 1897 y fue fundadora de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, obra que se extiende a Europa, América y África. En el Perú, esta congregación cuenta con 12 residencias ubicadas en Lima, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Chaclacayo, Chiclayo, Huancavelica, Piura y Trujillo. Según el Censo de Población del 2007, la cifra de personas mayores de 60 años son 2.495.643. Esto equivale al 9,1% del total de la población. El Instituto de Estadística e Informática, INEI, estima que para el 2021 un 11,2% de peruanos serán adultos mayores.